Hola, muy buenos días. Vamos a platicar el día de hoy sobre Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis es una bacteria de forma bacilar. Generalmente estas no se tiñen con Gram como las habíamos visto anteriormente. Ahora se van a teñir con una tinción llamada de Ziehl-Neelsen, que significa bacilo, alcohol, ácido resistente. Eso significa BAR. Y entonces estas bacterias, al ser teñidas, resisten a las altas temperaturas, a los lavados con alcohol y ácido, y por eso esta es positiva. ¿Sale? Son bacilos entonces inmóviles, quiere decir que no tienen ningún aparato locomotor para que se pueda desplazar, y sí o sí son bacilos intracelulares, ¿ok? Mycobacterium tuberculosis entonces es el agente causal de la tuberculosis pulmonar o extrapulmonar, siempre es el mismo agente causal. Si nosotros hablamos de una lepra, entonces la bacteria se llamará Mycobacterium lepra. Si hablamos de Mycobacterium tuberculosis, la enfermedad será tuberculosis pulmonar o extrapulmonar. Son aerobios no esporulados. Estos aerobios quiere decir que no se van a poder, no pueden formar su capa, su espora. Miden de punto 2 a punto 6. Como son bacilos, tienen dos medidas, el largo y el ancho, de punto 2 a punto 6 y de 1 hasta 10 micras, ¿de acuerdo? Tienen contenidos, a diferencia de las otras bacterias, estas contienen ácidos micólicos. Estos ácidos micólicos se encuentran presentes en el 60% de su pared celular. Más adelante vamos a ver que la pared celular juega un papel bien importante para la patogenicidad y virulencia de esta bacteria, ¿de acuerdo? Tienen algunos otros polisacáridos como los mucósidos o algunos sulfolípidos, un lipoglucano, un lipoarano banano, manano, lipoarabino manano, con sus iniciales LAM, y esas estarán presentes en la membrana plasmática, desde la membrana plasmática hasta la superficie celular, ¿ok? Entonces, este lipoarabinomanano, LAM, está recubriendo toda la estructura bacilar, ¿ok? Continuamos con las generalidades. La pared celular tiene, como ya sabemos, su contenido de peptidoglicano, solamente que en vez de que tenga N-acetilglucosamina como la tienen las demás bacterias, este va a tener un N-glucolil murámico que le va a conferir mayor virulencia. Este ácido glucolil murámico va a ser aquel que no va a permitir o que tenga la resistencia a los desinfectantes, ¿de acuerdo? Va a tener su factor de virulencia, es un factor cordón. Ese factor cordón inhibe la migración de los leucocitos que lleguen para que pueda participar en la formación de los granulomas, ¿de acuerdo? Entonces, si lo impide, no puede llegar, entonces los leucos no pueden llegar a donde se encuentra la infección, ¿de acuerdo? Ok, características importantes, ya dijimos varias, ¿ok? La presencia de lípidos en la pared, esta contiene muchísimo más lípidos en su pared celular que el resto de las bacterias que hemos revisado, ¿ok? Esta capacidad de tener los lípidos la hace altamente hidrofóbica, y como es hidrofóbica, le ofrece resistencia a los desinfectantes. Se multiplica dentro de los macrófagos alveolares. Es una de las características importantes de este bacilo. ¿Recuerdan las generalidades? Decíamos que era un bacilo BAR positivo, pero era intracelular. ¿Ok? ¿Dónde? ¿Intracelular de dónde? ¿Dentro de qué célula están? De los macrófagos alveolares. ¿Ok? Entonces, estos macrófagos alveolares son parasitados por esta bacteria, y es ahí donde falla el sistema inmunológico, ¿no? El sistema inmunológico no lo puede ver porque no está el macrófago tratando de luchar con él, sino el bacilo ya está dentro del macrófago, ¿va? Patogénesis de la tuberculosis pulmonar. Tuberculosis pulmonar es una enfermedad crónica, se adquiere por la forma de inhalación en aerosoles, no en esporas, en aerosoles, ¿ok? Se instala en las vías aéreas terminales, las vías respiratorias superiores, y son expulsados mediante mecanismos de protección inespecíficos, ¿ok? Ya platicábamos en clases anteriores, ¿no? O sea, a veces hasta por un estornudo, una tos, alguna situación externa que de alguna manera permita la expulsión, es el mecanismo que utiliza el cuerpo para poderlos eliminar.
Solo el 10% de estas bacterias que entran por inhalación por aerosoles son capaces de llegar hasta el alveolo, bronquio, bronquiolo, alveolo, acuérdense, ¿ok? Y estos son fagocitados por los macrófagos alveolares, ¿de acuerdo? El bacilo, entonces, permite fácilmente ser fagocitado, o sea, él necesita ser fagocitado, ¿cierto? Entonces, al ser fagocitado se vuelve intracelular, o sea, en ese momento él tiene su hospedero o su célula huésped donde va a empezar a hacer toda su patogénesis, ¿de acuerdo? Las manifestaciones clínicas siempre, siempre, siempre van a depender entonces de la respuesta inmunológica del hospedero, ¿ok? Esa respuesta inmunológica ante la presencia bacilar depende de que pueda ser a una infección controlada, a una infección leve, a una infección grave o crónica, ¿de acuerdo? Hablemos sobre el daño pulmonar. El daño pulmonar entonces empieza a través de un proceso inflamatorio crónico. Recuerden, ¿cuáles son las respuestas inmunes que llegan en ese momento? ¿Se acuerdan? Interleucina 1, 6 y el factor de necrosis tumoral. Llegan, estas son las primeritas en llegar y chum, desatan el proceso inflamatorio junto con los macrófagos alveolares. ¿Por qué los macrófagos alveolares no fallan? Porque el sistema inmunológico falla, porque el bacilo está dentro de él, ¿cierto? Que pongamos un ejemplo, en nuestro salón de clases es el macrófago, ¿de acuerdo? Y todos nosotros vamos a ser los bacilos de Mycobacterium tuberculosis, ¿ok? Entonces, si todos permaneciéramos en nuestras sillas o agachaditos en nuestras sillas de tal manera que no nos vean sobre la ventana y pasaran, no sé, doña Laurita y don Charlie a revisar los salones, ¿no? O sea, alguien les dijo, vayan a revisar que los salones estén vacíos, ¿no? Y si nosotros nos agachamos, podemos pasar desapercibidos. Alguien va a pasar y va a decir, sí, 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 ahí están todos los salones y ya, punto. ¿Cierto? Por eso falla el sistema inmunológico, porque están buscando a las bacterias. Vamos a buscar a los alumnos del cuarto A, B, C, D, F, G, J, H, I, J, K, L, ¿ok? Vamos a ir a buscar a los alumnos del grupo que sea. No, pues no están, ya buscamos en todos los salones y no están, no, claro, porque están viendo por la parte de afuera. Si buscaran dentro del salón, probablemente todos estuviéramos agachados en el piso y pasamos desapercibidos, ¿de acuerdo? Entonces, la reproducción bacteriana, ¿dónde se va a llevar a cabo? Dentro del macrófago alveolar. Allí se va a empezar a formar el granuloma. Recuerden a esta sustancia que va a impedir que lleguen los leucocitos a este granuloma. Recuérdenlo, ya lo vimos hace 2 segundos. ¿Ok? Entonces, Mycobacterium tuberculosis va a tener dos tipos de reacciones importantes. La primera reacción va a ser exudativa, va a haber una inflamación aguda o subaguda con exudado, ¿ok? Van a llegar los leucocitos polimorfonucleares, van a rodear al bacilo y entonces esta respuesta tiene dos caminos también, ¿ok? Y la parte 2 de la segunda reacción. O se cura el paciente o genera una tos productiva, que esa es la segunda reacción, la generación de la tos productiva. Esta tos productiva entonces se vuelve a hacer una fase granulomatosa, ¿ok? Estos macrófagos migran, evolucionan a ser unas células epitelioides y entonces se hace una bolota así muy grande que a esto le vamos a llamar nosotros formación de tubérculo, ¿ok? Listo. Entonces, esta formación de tubérculo va a ser el centro. En el centro va a tener la lesión de las células que se fusionan. Todos los macrófagos que se van uniendo, entonces van haciendo una o más células gigantes. Dentro de este espacio que ellas generan, de esto que están rodeándose todos, ahí se van a llevar a cabo la multiplicación de los bacilos vivos, ¿ok? Los activos. De aquí el granuloma está cubierto por linfocitos y fibroblastos. ¿Por qué falla entonces el sistema inmunológico? Porque se está llevando dentro del mismo leucocito, ¿ok? Entonces el leucocito está así y lo está cubriendo y dentro de él se están reproduciendo. Entonces llegan a pegarse todos los demás. ¿Se acuerdan cuando dijimos cuando es una respuesta, cuando es un ataque bacteriano, quiénes van a llegar primero? Pues van a llegar los neutrófilos, los macrófagos y los neutrófilos. Y ellos ya formaron el tubérculo, ¿de acuerdo?
Al no haber respuesta, ¿quiénes más van a llegar? Pues llegan los linfocitos y los fibroblastos, por eso se hace un granuloma grandísimo, ¿ok? Pero todo esto se está cubriendo, aunque en el centro se esté llevando toda la replicación bacteriana, ¿de acuerdo? Entonces, hagamos una remembranza. Tubérculo, necrosis. Se calcifica, se ruptura y entonces hace una caverna, ¿de acuerdo? El tubérculo, ya dijimos que son muchas células, estas se necrosan y esta al necrosarse el centro, dice la literatura, que queda como un queso crema. De ahí el nombre de que sea caseína, ¿no? Cuando vemos nosotros una leche cortada, vemos dos fases, la parte del suero y la parte de la leche cortada como tal. Bueno, esa es la caseína. Entonces, esa caseína, ese efecto o esa forma contiene este granuloma por dentro que se caseifica, se casificación, y entonces no se calcifica, se caseifica, ¿ok? Y entonces llega un momento en el que se rompe, ¡pum! Y se liberan todos los bacilos, ¿ok? ¿A dónde? A donde los mande el mundo, ¿de acuerdo? Y entonces el espacio que queda allí queda el espacio de una caverna. Tubérculo, necrosis, caseína, ruptura, caverna. ¿Ok? No lo olviden. La tuberculosis entonces tiene un inicio pulmonar. Sí o sí va a iniciar de manera pulmonar. Si no inicia de manera pulmonar, será otra patología, pero no tuberculosis pulmonar, ¿ok? La tuberculosis es de inicio pulmonar y después del pulmón, porque se rompe este granuloma, ¡pum! Se liberan y entonces se van a los demás órganos, se disemina a los demás órganos. Por eso de inicio siempre tiene que ser pulmonar. ¿Ok? Entonces, este de inicio pulmonar, ya esta nosotros le vamos a llamar tuberculosis primaria. Esta tuberculosis primaria afecta entonces, obviamente, al pulmón y a menudo se localiza en campos pulmonares medios e inferiores. Lóbulo superior, medio, inferior. Entonces, tuberculosis pulmonar va a estar en el campo medio e inferior. ¿Dónde va a estar streptoneumonía? Inferior, ¿de acuerdo? Medio e inferior, tuberculosis primaria pulmonar. Pueden ser dos caminos. En la primera etapa pasa inadvertida, el sistema inmunológico ofrece buena respuesta, se resuelve la infección y hasta ahí puede ser un camino, ¿ok? La segunda, va y hace entonces la enfermedad de vías respiratorias como tal, se agrava el paciente y se desarrolla la enfermedad. Ok, si se llegara a desarrollar la enfermedad, ¿cómo sería? Ok, puede, resuelve la infección. Si la infección queda de forma latente, hay un daño leve en el paciente, ¿de acuerdo? A este daño leve que va a ocasionar esta lesión gaseosa de la que nosotros hablamos, ¿ok? En las fases anteriores, cuando estuvieron en primer contacto, llegó el macrófago, lo fagocitó, se reprodujo, llegaron los linfocitos, los fibroblastos, se hizo un granuloma, luego se hizo un tubérculo y entonces hizo una lesión gaseosa, lo de la leche, acuérdense. Y aquí se empezaron a reproducir todas, entonces se hace una lesión fibrosa gracias a que está rodeada por los fibroblastos. Esto se calcifica y entonces se forma algo conocido como el complejo de Ghon. Este complejo de Ghon no es más que la calcificación del ganglio traqueobronquial. Ese es el daño leve que puede causar. Si la respuesta inmune no resulta ser tan suficiente, entonces el cuerpo lo trata de contener de esa manera y lo manda a calcificar para que no vaya a pasar lo de la sección pasada, ¿no? En la que se rompe, ¡pum! Y se liberan los bacilos. Entonces, hasta aquí se queda, ¿ok? Daño leve, lesión gaseosa, se fibrosa, se calcifica, se llama complejo de Gona esta calcificación, y entonces esta calcificación se va a situar justamente en el ganglio traqueobronquial, ¿de acuerdo? Entonces, si evoluciona, si se hace grave, si se agrava, recuerden en el otro mapa, si se agrava, entonces hay un exudado inflamatorio y habíamos hablado que habían dos tipos, ¿se acuerdan? Este exudado inflamatorio es un proceso neumónico, todo el cuadro, toda la sintomatología clínica, y los bacilos migran a los ganglios linfáticos regionales y de allí migran a sangre.
Ya estando en sangre se van a dispersar por todo el organismo. A esto le vamos a llamar nosotros una primoinfección. Se está infectando por primera vez, ¿ok? Y entonces se muestra como un cuadro de tuberculosis generalizada. ¿Ok? A este cuadro de tuberculosis generalizada, ¿cómo cuál es? Es un inicio insidioso inespecífico, triple I. Inicio insidioso inespecífico. ¿Qué quiere decir? Pues va a tener ataque al estado general, pérdida de peso, astenia, adinamia. Hasta aquí, una anemia nos puede causar eso, ¿cierto? Una gripe nos puede hacer esos mismos síntomas, ¿ok? Entonces, tiene tos, cosa diferente. Empieza a tener hemoptisis. Ah, sí, pero neumonía también hace hemoptisis, ¿cierto? Diaforesis nocturna, brucelosis hace diaforesis nocturna, un cáncer hace diaforesis nocturna y entonces tiene un esputo escaso, poquito. Hay tos con sangrita, pero la cantidad del moco, del gargajo, del gallo, de la expectoración que saca el paciente es poquito y tiene pus. ¿Ok? Entonces, por eso dice que de inicio es insidioso, es inespecífico. Hay muchos signos que tiene, muchos signos y síntomas que tiene, pero pueden ser muchas cosas. O sea, no todo apunta directamente a decir, sí, esto es tuberculosis pulmonar. ¿Ok? Si no se trata adecuadamente al paciente, justamente por estos síntomas inespecíficos, entonces el paciente tiene alto riesgo de poder fallecer. ¿Ok? ¿Qué pasa entonces en la tuberculosis secundaria? ¿Ok? A esta tuberculosis con una primoinfección, para que pueda ser una tuberculosis secundaria, tiene que haber una primoinfección. No hay de otra. Primero se tuvo que haber infectado de manera en el pulmón, tuvo que haber llegado, se tuvo que ir a sistema, tuvo que haber llegado, perdón, primero al ganglio, luego a sangre, luego a sistema, y entonces hay una reactivación o una infección externa. ¿De acuerdo? Estos van a dónde a plasmarse o dónde los vamos a encontrar en los vértices pulmonares. ¿Ok? Pero como ya hubo una primoinfección, entonces el cuadro clínico se va a exacerbar, se va a hacer muchísimo más grande y entonces las manifestaciones van a ser más agresivas. Eso quiere decir que se exacerba, ¿de acuerdo? ¿En dónde van a hacer daño? Pues pueden hacer daño órganos blancos, órganos o aparatos blancos, geniturinario, el gastrointestinal, los testículos, muy importantes, los ovarios también muy importantes y la piel, ¿de acuerdo? Entonces, si esto estamos hablando nosotros de que es un paciente adulto, ¿va? Si fuera un paciente recién nacido, el bacilo se va a meninge y yéndose a meninge es mortal, ¿sale? La evolución entonces, ¿de qué depende? Del diagnóstico y del tratamiento oportuno. Es por eso que es importante que ustedes reconozcan bien la parte del sistema inmunológico es el que va a empezar a darnos diferentes mensajes para que nosotros lo podamos interpretar, ¿ok? ¿Cómo se da entonces la tuberculosis extrapulmonar? Ah, bueno, esto que nosotros estamos hablando es cuando se disemina. Esos bacilos llegan al ganglio linfático, llegan a la vía sanguínea y entonces de a partir del ganglio linfático pueden migrar a la pleura en ese orden, ¿eh? Van del ganglio linfático a la pleura, de la pleura al genitourinario, luego a huesos y articulaciones, meninges y peritoneo, y al último el aparato digestivo cardíaco. Siempre van en ese orden, ¿ok? Por eso se los acomodé así con números 1, 2, 3 al 6. Ganglios, pleura, genitourinario, huesos, meninges, aparato digestivo y cardíaco. Ahí se dan todos los lugares a donde podemos tener nosotros tuberculosis extrapulmonar, ¿ok? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para diagnosticarlo? Muy fácil, hay que solicitar una tinción de Sil-Nielsen, sí o sí se tiene que hacer, no hay otra prueba rápida que podamos nosotros decir, la puedo hacer de aquí de rapidito en mi consultorio para poderlo diagnosticar. No, la verdad es que no, la mayoría de la parte de la clínica del paciente es la que nos dicta esta patología.
¿Qué vamos a mandar a teñir? Lo que el paciente tenga, si tiene esputo, gargajo, moco, expectoración, eso vamos a mandar. Saliva, no, la verdad es que no me interesa la saliva porque lo que yo necesito es el producto pulmonar, ¿ok? Si es extrapulmonar en donde se encuentre y hace pus, hay que mandar a teñir la pus, ¿ok? Si yo sospecho que mi paciente ya está en la parte gástrica, entonces, pues le voy a mandar un lavado gástrico o un aspirado bronquial, dependiendo dónde esté. Si yo sospecho que está en el riñón, que está en las vías geniturinarias y está en el riñón, pues le voy a mandar a hacer una tinción de bar de orina, ¿no? Entonces, para que yo pueda cachar a los bacilos. Con un bacilo que el químico vea en todos los campos, uno que vea, eso es diagnóstico, ¿no? Entonces, si el químico les llegara a reportar, porque hay químicos que todavía siguen con la nomenclatura viejita, ¿no? Que nos dice, se observaron un bacilo en 100 campos. Nunca den por menorizado nada, ¿no? O sea, si dice, es uno en 100, bueno, o sea, no, es que con uno es suficiente. Uno fue el que se logró ver, el que se logró aislar. ¿Por qué? Porque yo no sé el tamaño o la cantidad de moco, de esputo, de expectoración que me dio el paciente, qué cantidad de pus me llevó el interno, el lavado gástrico, si estaba muy diluido, o se llevaba mucha solución y muy poquita muestra, pues obviamente voy a encontrar poquitos bacilos, la calidad del aspirado bronquial, ¿sí me entienden? Entonces, depende. Entonces, con uno que encuentre, esto es diagnóstico, ya ni le busque. Solo, o sea, no tenemos Mycobacterium tuberculosis de flora normal. No existe, no va a existir jamás. Entonces, si lo encuentro, si el laboratorio me lo reporta, es. ¿Habrá algunas otras pruebas complementarias para confirmarlo? Sí. ¿Quiénes lo pueden confirmar? Los rayos X lo pueden confirmar. Puede confirmarlo la prueba de tuberculina, que ahorita la vamos a ver, o bien los rayos X y la clínica de su paciente. Va. Dos, en el laboratorio, los rayos X, el tórax. Vamos a mandar a hacer una tele de tórax y en la tele de tórax nosotros vamos a observar el tórax con cavernas, estos hoyos negros que va a tener nuestra tele de tórax, que entonces vamos a encontrarlos entre uno o ambos lóbulos superiores. ¿Por qué en los superiores? Porque es a donde tiene que salir. ¿De acuerdo? Tres, las reacciones de inmunosensibilidad, como cuáles, como las de la tuberculina o también llamada PPD. ¿Ok? Esta reacción de la tuberculina no es más que meternos ciertos anticuerpos antituberculosos y colocarlos en la parte subdérmica. Si nosotros tenemos anticuerpos de ellos, van a llegar ¡pum! Y se va a formar como una roncha. Dependiendo del ancho de la roncha, dirá si es positivo o negativo. El único inconveniente es que esta tuberculina puede dar reacción cruzada con histoplasma. Entonces, para mí siempre en este tipo de patología, los rayos X resultan ser el diagnóstico confirmatorio. Porque como ya hablamos de histoplasma capsulatum, ¿se acuerdan? Histoplasma capsulatum, ¿cómo va a ser? ¿Qué característica va a formar los nódulos que tengan en el pulmón, a diferencia de las cavernas que hagan en tuberculosis? Mycobacterium tuberculosis, el hoyo es negro. ¿Cómo es en histoplasma? Lo revisamos en el salón de clases, ¿se acuerdan? Entonces, esas diferencias solo las voy a poder ver a través de los rayos X y esas van a ser mis pruebas confirmatorias. ¿Ok? ¿Con quiénes más lo puedo confundir? Tengo que hacer el diagnóstico diferencial con una histoplasmosis, una coccidiomicosis o un CA de pulmón, ¿ok? Porque lo que les decía, ¿no? Lo de la triple I, insidioso, incierto, inespecífico, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque hay muchas sintomatologías que el CA, también el cáncer me puede dar, baja de peso, astenia, dinamia, dificultad respiratoria, claro, porque es el pulmón el que está afectado, ¿de acuerdo? Pérdida de peso. Entonces, estos tipos de herramientas de laboratorio o de gabinete son los que nos terminan por hacer el diagnóstico definitivo de nuestra patología. Tratamiento. Vamos a utilizar 2 antibióticos para evitar la resistencia. Este tipo de patologías no necesitamos, o lo que menos necesitamos, es que haya una resistencia antibiótica, ¿de acuerdo? O sea, no se nos puede pasar de que al paciente diga, ay, se me olvidó la toma de las 6 de la tarde. No, eso no puede suceder. Cuando nosotros tenemos pacientes positivos para tuberculosis pulmonar o extrapulmonar,
lo primerito que se hace en un centro de salud es asignar a una persona, van hasta su casa, así, toc, 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 le toca su tableta, le dan las pastillas y se esperan a que se lo trague. Le revisan la boca, que ya se lo tragó y se van y regresan cada cuánto, dependiendo sea la administración, ¿ok? Porque este problema se puede ser más grande, ¿están de acuerdo? O sea, si lo tiene el de la casa, lo más seguramente es que si lo tiene el papá, lo tiene la mamá, lo tienen los hijitos, todos los que conviven, ¿cierto? Si yo duermo con mi abuelita, pues lo más seguro es que mi abuelita también lo tenga, ¿no? O mi abuelita sea la enferma cuando la que infectó fui yo. Entonces, como se puede hacer un problema de salud pública, es por eso que está tan controlado, ¿ok? El tratamiento se debe pegar, o sea, es tan complicado, es tan importante, puede llegar a ser un importante problema de salud, que hay una norma oficial mexicana que dicta cómo van a ser los lineamientos del tratamiento de este paciente. Entonces, ustedes como médicos se tienen que apegar a lo que diga esa norma oficial. ¿Ok? De entrada van a hacer la isoniazida y la rifampicina por elección que se tienen que administrar al paciente. En una fase intensiva podemos tener rifampicina, isoniazida, o piracinamida, etambutol, dependiendo de la norma oficial y de la clínica que así recomiende, tal cual fármaco es el que tengo que administrar, ¿ok? No me voy a meter a más, eso lo van a ver en fármaco para que ustedes puedan discernir cuándo aplica uno y cuándo aplica la otra. Una fase de sostén es para mantenerlo cuando ya está, bueno, vamos a ver si sigue latente, si sigue leve, si ya se curó, si ya está en remisión. Entonces nos vamos a seguir quedando con la isoniazida y la rifampicina, ¿de acuerdo? Entonces, medidas de prevención. Desde bebecitos, la vacuna de la BCG, no hay de otra, se tiene que administrar y está mostrado por respuesta bastante efectiva, ¿ok? Entonces, si no hay dudas, preguntas, amenazas o comentarios, nos vemos en el salón de clase, chiquillos. Los quiero muchísimo, muchísimas gracias por su atención, ¿de acuerdo? Entonces, déjeme le pauso por aquí.